Algunas personas dicen que no importa a dónde vayas, sino que realmente lo que importa es a dónde vas. Y entonces el problema se vuelve, ¿y a dónde voy? Todos nos lo preguntamos alguna vez, solo que la respuesta aparece en ocasiones con más facilidad o con más dificultad. En ocasiones, después del final de una etapa o de un final inesperado, de un final abrupto, simplemente nos paralizamos al no saber exactamente a dónde vamos. Y en otras ocasiones sí que sabemos la meta, hacia dónde nos queremos mover, hacia dónde queremos ir, pero pareciera que sin importar lo que uno haga, jamás podré llegar a donde anhela el corazón. Desde luego, esto implica muchas emociones y desde luego lo primero, tensiones. Tensiones que cuando no se resuelven se convierten en angustia, en tristeza, en frustración. ¿Sabías que cuando yo mantengo por un tiempo prolongado un conflicto de dirección, esto podría tener otro tipo de repercusiones, que el estrés y la tensión podrían de alguna manera manifestarse en mi cuerpo? Pues bienvenido, bienvenida al podcast del día de hoy, en el que vamos a hablar de estos conflictos de dirección y lo que se ha entendido desde la perspectiva de la descodificación, así como aquello con lo que me encuentro, sobre todo en consulta, cuando hacemos sesiones de arqueología emocional para entender la verdadera historia que hay detrás de esa aparente imposibilidad de movimiento. Pues buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la zona horaria donde te encuentres y también, desde luego, dependiendo de la situación personal, pues que estés viviendo. Decía que esta pregunta, la verdad es que nos las hacemos todos alguna vez en nuestra vida. Con lo cual quiero comenzar el podcast en esta ocasión preguntándote, ¿cuándo fue la última vez que sentiste vivir un conflicto de dirección? ¿Cuándo fue la última vez que lo viviste con intensidad, que te preguntabas a dónde voy? ¿Qué precedió a ese momento? ¿Y qué fue lo que hiciste? ¿Te paralizaste por un tiempo? ¿Intentaste abrazarte al pasado? ¿Te deprimiste quizá? ¿O entraste en ansiedad? ¿O empezaste a movilizarte en toda dirección? Porque son las cosas que con gran frecuencia hacemos. Bueno, pues para quien no me conoce, mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y arqueóloga emocional. Me gusta ayudarte a ir a profundidad de maneras ágiles hasta encontrar la verdadera causa raíz de esto que está ocurriendo para poder, al entender lo que lo provocó, pues ayudarte a resolverlo. Y me parece que en esta ocasión conviene que organicemos el contenido de este podcast en las siguientes 4 secciones. Primera sección, ¿por qué nos pasa esto? Y sobre todo, bueno, pues sí, hombre, uno puede desorientarse en algunos momentos, pero ¿por qué a veces lo vivo con tal intensidad que no me deja tranquilo, no me deja ni dormir o se registra de alguna manera en mi cuerpo? ¿Por qué? Segunda parte, ¿cómo lo resuelvo? Porque si puedo entender por qué, decía, pues puedo también resolverlo. ¿Qué posibilidades de manejo hay más allá del sentido común? Y sobre todo, ¿qué recursos he visto que son de gran utilidad? Hoy te los quiero compartir. Segunda parte. Tercera parte, decía al arranque, hay ocasiones en las que después de vivir un conflicto de dirección, me quiero mover hacia acá, no puedo, o no sé a dónde me muevo, vuelvo a vivir otro, vuelvo a vivir otro y otro, y así repetidamente. Esto podría traducirse eventualmente en reacciones fisiológicas. ¿Por qué? Por los niveles de estrés que están involucrados y los que a veces, como ya parece que es algo del día a día cotidiano, ni noto.
pero el que lo nota y me lo avisa es mi cuerpo. La tercera parte quiero explicarte de esos conflictos que se ven como padecimientos y sobre todo quiero hoy hacer un apartado especial en esos conflictos de comportamiento que parece que alguien es así, que muchas veces se desespera él o los que le miran porque no puede ser que nunca sepa a dónde va, no puede ser que siempre viva paralizado, que sin embargo no son temas de voluntad, sino de eventos que ocurrieron en algún momento en el tiempo y que es posible que me hayan dejado un condicionamiento. Por último, quiero entregarte un ejemplo de un caso en el que se conjugan varios de los conflictos y las causas, así como mecanismos de solución que hoy vamos a estar estudiando. ¿Nos acompañas? Le puedes poner pausa en el momento que quieras, traes té, traes agua, traes café, lo que sea que quieres para beber. Algunas personas traen su libreta de notas y si no, simplemente entramos en el espacio donde esta información aspiramos a que pueda ser de gran utilidad para ti. ¿Por qué en ocasiones no nos podemos mover? Creemos que no sabemos a dónde vamos. Y fíjate cómo lo digo, creemos que no sabemos a dónde vamos. O creemos que no importa lo que hagamos, jamás vamos a lograrlo. Bueno, desde luego hay un primer apartado de razones y estas en efecto las conocemos en el mundo psicológico como condicionamientos. Claro que sé lo que quiero y lo que quería hacer. Me decía alguien, yo quería ser periodista, pero para mis papás esa no era ni siquiera una profesión a la que se pudiera aspirar. Posiblemente alguien me dijo, te vas a morir de hambre. Y sabes, lo curioso es que he escuchado esto en todo tipo de profesiones. Ayer me contaba alguien que quería ser arquitecta, pues que le dijeron que no lo fuera porque se iba a morir de hambre. Y sin embargo, estoy segura que tú y yo hemos visto casos de arquitectos súper exitosos. Es posible que alguien me haya dicho no de manera determinante. Alguna persona me contaba cómo tuvo serios problemas vocacionales porque le gustaban muchas cosas, pero al mismo tiempo no sentía seguridad o contundencia en la decisión de elegir solo una de todas ellas. Decidió estudiar en la preparatoria o un área de especialización, se cambió varias veces a la hora de elegir universidad. Era claro que todavía no estaba segura. Fue a hacer exámenes a diferentes en diferentes lugares y finalmente, eventualmente, ante la presión de tener que decidir, porque no se podía detener el mundo, porque no se podía hacer una pausa, eligió una carrera por descarte, la que si se equivocaba, le permitía ir, según ella, en cualquier dirección, o por lo menos en unas direcciones más amplias. Ocurre que cuando decide esto, sus padres que le habían visto dudar, teniendo miedo que comience a cambiar de profesión en profesión, le dicen, basta, basta. Si ya elegiste esto, ahora ahí te quedas. Y aunque esto ocurre a eso de sus 18 años, muchas veces nosotros no nos damos cuenta de cómo estas instrucciones de los otros se pueden quedar marcadas como si estuvieran grabadas en piedra. Ciertamente me refiero a esta primera razón como esas ideas propias o de otros, prohibiciones, creencias o simplemente instrucciones que recibimos en momentos que estamos bajo tensión. Y cuando escuchamos una instrucción y tenemos alta tensión, es lo más común que no solo se incorpore la mente consciente, la que está en este momento atenta a la instrucción recibida, sino que dada la alta tensión, también participe eso a lo que llamamos mente no consciente, la que más allá de mi razonamiento se encargará de ejecutar lo necesario en forma automática para que yo sobreviva. Si en ese momento viví una alta tensión, alguien dijo, te vas a morir de hambre, no puedes cambiar de carrera. Eso le pasó a tu tío, el que se quedó en la calle. Es decir, alguien ya vivió una desgracia. Mi mente entiende entonces que eso es peligroso.
o bien porque de veras me puedo quedar en la calle, según quién, según la versión familiar del tío, a saber la historia que lo llevó allá, o bien porque lo peligroso es que si no obedezco las instrucciones de papá, me voy a sentir separado, separada, y eso es algo que en definitiva es una amenaza afectiva que no me puedo permitir. O cualquier otra razón por la que yo perciba peligro en términos de saltarme esa instrucción. Así que no me la voy a saltar, mi mente no consciente lo escucha, está clara de la tensión y no quiere que esto se vuelva a presentar. Condicionamientos suelen ser la razón número uno por la que yo digo que no me puedo mover, que no sé a dónde voy, pero es posible que no solo que lo sabía, sino que lo anhelaba con todo el corazón. En la historia de esta mujer pasaron muchos años. Pasaron muchos años y después vino una crisis nueva de dirección, que en ocasiones ocurre para algunas personas en sus 40, para otros en sus 50, para otros en el momento de la jubilación. Y fue muy interesante cómo ella, ya sabiendo el destino hacia el que se quería mover, no podía, no podía y no podía, porque había un condicionamiento no consciente que había que cambiar. Es decir, había que transformar esta instrucción que se queda como un pilar en mi decisión, y yo no puedo quitar un condicionamiento, una idea, una instrucción, si en su lugar no pongo otra. Esto además tendría que hacerse, digamos, de la misma manera en la que quedan grabadas estas instrucciones que nos dan otros, estas creencias que son ideas y emociones. Me refiero a un lenguaje no consciente, un lenguaje simbólico. Y desde luego te platicaré algunas maneras de resolverlo. Entonces, razón número uno, ¿por qué creo que no puedo, aunque lo sabía, en el fondo sé a dónde quiero ir? Porque alguien me dijo que eso no es viable, porque para alguien resultó peligroso y sabes, sobre todo también en muchas ocasiones, porque no tengo referentes de éxito. Si bien nosotros lo sabemos, no hay una sola profesión que garantice el éxito, no hay una sola carrera que garantice el éxito. Muchas veces, dado que alguien dijo que eso era peligroso, mis ojos no ven a los exitosos, sino que solo se concentran en los que aparentemente no lo fueron. Razón uno, condicionamientos. Por eso creo que no me puedo mover en la dirección que quiero. Segunda razón, y esta segunda también es una razón muy frecuente y normalmente no la asocio con un problema de dirección. Pues no me quiero equivocar, no me quiero equivocar, y podría ser que además en esta casa, en esta familia, haya como hipersensibilidad al error, es decir, equivocarse es algo como de vida o muerte. Literal, porque en el pasado alguien se equivocó y sí murió, o simplemente porque la forma de reaccionar de los que vinieron después de ese ya ni se acuerda de qué pasó, pero no soporta el error. ¿Sabes? Me toca trabajar con frecuencia con jóvenes que terminan el camino tradicional académico, dependiendo del país, dependiendo del lugar, pero uno completa la escuela primaria, la escuela secundaria, la preparatoria o los bachilleres, ¿no? Realmente esto depende enteramente, decía, pues del lugar en el que nos encontremos. Pero lo que normalmente es una constante es el hijo cuando empieza a revisar qué va a hacer, ¿no? Como cuando desde chiquito te decían qué vas a hacer de grande y contestabas perfecto, quiero ser bombero, quiero ser enfermera, quiero ser sacerdote o médico. Eh, el niño o la niña que ahora es un joven, en el fondo, en el fondo, lo más probable es que sí sepa qué quiere, pero piense o ya ha vivido oposición familiar al respecto. Y prefiere no equivocarse, o sea, prefiere no moverle, esperar a que llegue un tiempo mejor para poder incursionar en lo que quiere. Me tocó en una ocasión una chica que era brillante académicamente, pero tenía al mismo tiempo mucha destreza en sus manos.
y tenía verdaderamente el deseo de hacer una carrera, de belleza y de cosmética, lo que para el padre era como una afrenta, y no una afrenta porque el padre quisiera fastidiarla, sino porque muchas veces los padres proyectamos lo que vivimos, las inseguridades o las creencias de lo que debimos haber hecho en los hijos. Y entonces le decía, tú no te puedes quedar sin una carrera universitaria, además tienes todo el potencial. Yo no lo hice y por no haberlo hecho sufrimos cada mes. Esa es la idea del padre. Es lo que dices, no tengo carrera, me fue mal, económicamente apenas la libramos, no quiero eso para mi hija, desde luego todo con un buen espíritu, pero quizás con conclusiones que están mirando en una dirección hacia la que el hijo no apunta, o la hija. Y desde luego ya se le ocurrió decir que quería tomarse un año sabático. Digo que no sabes el número de casos que recibo de jóvenes que quieren tomar el año sabático y que muchas veces los padres dicen jamás, o aquí no va a haber mantenidos, pero ¿cómo se te ocurre que no vas a hacer nada cuando yo estoy trabajando? Y el problema de estas posiciones es que no acaban de comprender el problema o el conflicto de dirección que está viviendo el joven. En este sentido, por supuesto, en ese caso, la hija no se quería conflictuar con el padre al que amaba profundamente, y con tal de no conflictuarse porque sabía que quería hacer la carrera de cosmética, pero que esto al padre no le iba a gustar, ella intentó pedir un tiempo fuera, una pausa, en la que entonces se activan otro tipo de problemas de movimiento, porque yo sé que quiero ir en esta dirección y mi padre quiere que vaya en esta otra. Si yo me muevo en esta dirección, lastimo a mi padre, no lo quiero lastimar. Entonces, no puedo ir en la dirección que quiero, pero tampoco quiero ir en la dirección que a él le interesa, razón por la cual es como si me quedara sin movimiento. Esta chica, como lo explicaré ya en la tercera parte, vino a mí antes que el problema de dirección por un problema de lupus, un problema de una enfermedad autoinmune, donde el síntoma principal era la parálisis, no poderse mover y no poder incluso, digamos, tomar la dirección o andar rumbo a la dirección de cosas indispensables como ir al baño, ¿no? Por el nivel de estrés que está involucrado, puede haber repercusiones, explicaba yo. Entonces, segundo caso, segunda situación, yo no me quiero equivocar o quizás incluso no quiero lastimar a otro. No me quiero equivocar. Ahora, hay casos donde auténticamente, sí no sé qué quiero. Sí no sé qué quiero porque número 3, no parece haber una respuesta en las carreras como están empaquetadas en el mundo que integre todo lo que a mí me gusta. Hay casos donde veo personas que dicen es que me gustan muchísimas cosas. El problema es que me gustan tantas que siento que si elijo algo, me alejo de lo que anhelo. En este sentido, en ocasiones es verdad que el tipo de avance que se tiene en muchos campos no necesariamente se cubre por las carreras como en algún momento del tiempo se dictaron. Desde luego, comprendo a los padres que les piden a los hijos títulos universitarios, porque si bien la vida me ha enseñado que no necesariamente el título crea el éxito, en muchos lugares es un requisito mínimo de acceso. Pero lo cierto es que también he visto a otros padres que comprendiendo lo que ocurre con sus hijos pueden hacer una enorme diferencia cuando les ofrecen la posibilidad de pausar y los acompañan en el proceso de ir sintiendo diferentes posibilidades. Cuando pienso en esto, recuerdo el caso de una mamá con su hijo que al mismo tiempo que quería ser comentarista deportivo, sentía el anhelo de ser director técnico. Y decía, es que no hay una carrera con la que se pueda estudiar todo esto, pero encontró algunos programas en el extranjero que parecía que podían ser una buena puerta de entrada. Así que entonces, tercera razón,
siento que no sé a dónde ir porque me gustan tantas cosas, no las veo empaquetadas, que no siento atracción por los modelos o las cosas que hay listas para que yo pudiera incursionar en esos caminos. Y me gustaría con esto moverme a otro tipo de razones, no necesariamente en términos académicos, cuando yo, por ejemplo, no sé a dónde ir en términos de vida personal o vida familiar o vida en pareja. Y me refiero con ello a esta cuarta razón de finales de etapas, finales inesperados o finales abruptos. Ocurre que en ocasiones estoy seguro que esta no es la dirección en la que me quiero mover. Em, no se han tornado bien las cosas y a veces incluso pasa que después de 20, 25, 30 años de matrimonio, parece que cada uno nos queremos mover en una dirección distinta. Pero esa dirección que en el fondo sí sé que quiero tomar, no me atrevo ni siquiera a pensarla demasiado. No por mis hijos, no porque otra vez no le quiero hacer daño a algunos y no porque a lo mejor digo que prometí algo y no puedo fallar. Siendo entonces el caso de infidelidades, ¿no? Que a veces ocurren, porque la primera infidelidad ocurre con los anhelos de mi corazón. En estos casos de finales inesperados, finales de etapas o finales a veces hasta abruptos, ocurre con frecuencia que lo que pasa es que yo no quería soltar. A ver, bueno, sí, sí quería soltar, pero no me atreví a hacerlo. Y me esperé 30 años, hasta que en algún punto la vida me da un empujón y dice basta. Y a lo mejor ese es el día en el que me entero que supuestamente mi esposo sale con alguien o que mi mujer me ha estado engañando desde hace mucho tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Desde luego también aplicables a temas laborales, ¿no? Donde yo ya sabía que no quiero estar en este lugar. De hecho, me lo dice mi cuerpo cada mañana cuando no quiere ni despertar, pero no me atrevo. Pero no me atrevo porque quizás tenga tanto tiempo en esto que no sé qué haría sin esto. Así que un poco como ni contigo ni sin ti. Bueno, ese es el cuarto ejemplo de razones posibles por las que aparentemente no me puedo mover o no sé a dónde moverme, porque llevo demasiado tiempo en algo que a mi corazón no le gusta, pero de cierta manera me he acostumbrado a decirle que es lo que tiene que ser, que no podemos ni pensar, y es como si fuera olvidando, alejando o enterrando lo que en verdad querría yo lograr. Me he dado cuenta de otras dos causas por las que con frecuencia las personas se encuentran paralizadas y me gustaría validar en tu caso qué tan frecuentemente puede ocurrir esto. 5, errores pasados que no he repasado. Errores por los que algunas personas me dicen, yo siempre quise mi libertad, yo siempre quise emprender y lo conseguí y lo hice. Solo que no fui bueno o buena en eso, solo que fallé y como fallé, ya no lo puedo volver a intentar. En algunas ocasiones, los errores que ocurrieron en el pasado dan surgimiento a una zona bloqueada, ¿no? Como cuando, por ejemplo, ocurre que hay un temblor y se cae un edificio, se queda a la mitad y llegan y dejan la zona acordonada, ¿no? Ahí con un listón amarillo, una etiqueta amarilla, un cable, en fin. El problema de estos errores pasados que digo que no hemos repasado es que forman ese tipo de zonas bloqueadas, zonas a las que le daremos hoy el nombre de zonas de no perdón o zonas sin perdón. ¿A qué me refiero a ello? No es que diario esté dura y dale, lo que pasa es que allí me hicieron, lo que pasa es que allí me deben. No, lo que pasa es que a raíz de algo que ocurrió en el pasado, un error en el que en cierta medida yo participé, es tan doloroso lo ocurrido que es mejor acordonar y decir, aquí no me vuelvo a meter, ni lo vuelvo a hacer, no soy bueno aquí. Y entonces vamos rotulando, yo no soy bueno, yo no soy capaz, en lugar de haber puntualizado e incluso a veces haber visto con detalle lo que no ocurrió bien, es decir,
cambio y generalizo yo no soy bueno, yo no soy apta, en lugar de ver específicamente en qué ocurrió aquello en lo que me equivoqué. Y acordono toda una zona y evito el que alguien pase, sobre todo alguien, yo, cuando posiblemente esa sí era una zona de pasión. O, por ejemplo, alguien me dice, oye, fallé emprendiendo, no hice bien casas, como explicaremos en el ejemplo final, y resulta que ahora generalizo y digo, no puedo emprender, mi corazón quiere que emprenda, por ejemplo, con una fundación, pero no puedo emprender porque ¿quién lo dice? Lo digo yo, porque algo falló. Y cuando preguntamos, oye, ¿y qué falló? Ah, no, de eso ni me pregunten, no me acuerdo. Es más, creo que nunca lo vi. No sé si te ha ocurrido, porque me parece que estas razones pueden estar presentes en más de una ocasión, en más de un ejemplo. A veces los errores del pasado no los repasamos y en su lugar dejamos una zona acordonada, una zona de no perdón, que con solo observar bajo una mente consciente, a veces es muy rápido la forma en la que lo podemos destrabar, ¿no? A veces decimos, oye, no, me equivoqué, no, vamos, no era para tanto. En otras es importante hacer como las autopsias de los casos, no porque estemos buscando que nos duela todo el tiempo, sino justamente porque no queremos que se vuelva a repetir ese dolor y para entenderlo necesitamos saber cómo participamos de aquello. Y bueno, tengo un último motivo, una última posibilidad, por lo menos de los más frecuentes, ¿no? De aquellos con los que me encuentro como más constantemente. Y me refiero a personas que no saben a dónde van, que sienten que en verdad no pueden decidir, porque es altamente probable que en su infancia, en su inicio de vida, hayan sido demasiado controlados. Es decir, con tal de que las cosas no salieran mal, sus mamás no los dejaban elegir, pero ni la ropa. Y claro, en estos casos, como yo no puedo elegir, de pequeño no me enseñan a equivocarme. Además, esto se puede enlazar con aquello de que equivocarse es peligroso. Y entonces no sé decidir, pero ni siquiera cosas simples. Alguien me decía, Maru, es que me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, incluso decidir, ¿haremos el evento en este lugar o en este otro? Oye, ¿y será que les paguemos 10% de propina o 15% de propina? Y bueno, lo que hay que saber es que en muchas ocasiones lo único que me falta es experiencia, lo único que me falta es fogueo, y si no lo sé, lo puedo ir preguntando. He visto casos de insuficiencia renal, falla renal, ¿por qué? Por el estrés que supone decidir y prefiero ya ni hacerlo, porque metafóricamente los riñones son filtros, deciden lo que se queda y lo que no se queda. Y cuando yo no me he ejercitado en el decidir, el hecho de permitir que se queden cosas tóxicas nunca es una buena idea, o de dejar ir ciclos de oportunidad, cosas que podrían operar a favor, pues también es algo que no opera precisamente en máximo beneficio. Así que entonces, haciendo un pequeño resumen de este arranque, ¿por qué en ocasiones no puedo decidir? Porque hay condicionamientos, alguien dijo no en la dirección que yo quería, yo veo que eso es peligroso en función de eso o de otras cosas colaterales, porque decía yo que no me quiero equivocar, o lastimar a otro, por ejemplo. Siguiente razón que te compartía, porque me gustan tantas cosas, pero no las veo empaquetadas en una sola cosa, porque hubo un final de ciclo, un final abrupto, después de un periodo prolongado donde yo me quedé allí con algo que no quería, pero me quedé y me amaestré o domestiqué mis deseos de tal manera que ya ni me acuerdo de lo que quería, por errores pasados no repasados o inicios, por ejemplo, demasiado controlados, donde no ejercí la capacidad de decidir, por lo tanto no tengo suficiente información, suficiente contexto para tomar una decisión, lo que se puede agravar cuando no me quiero equivocar. Pareciera, a final de cuentas, en ciertos momentos, como si, pues es como si ya no tuviera lugar, porque ya no puedo regresar a un pasado, pero no me puedo mover, no sé o creo que no puedo llegar. O repito los intentos, pero siempre alguien me domina.
Me tocó el caso de una joven a quien siempre decidían por ella, incluso a la escuela a la que tenía que ir cuando ella no quería, pero sentía que tenía que subordinarse. Normalmente si nos subordinamos es para no sentirnos separados, para sentir el afecto de aquellos que están cerca de nosotros o recibir su aceptación. Segunda parte. ¿Cómo vamos hasta aquí, por cierto? ¿Has empatado con algunas de estas razones? ¿Te ha resonado con algún caso que hayas vivido? ¿Te parece si vamos a la segunda parte? Segunda parte, entonces, ¿cómo se puede resolver esto? En esta ocasión tengo 3 recomendaciones, sobre todo con herramientas, además, que he visto que verdaderamente pueden ser efectivas. Cuando sí sé que no me puedo mover, sí creo que no sé a dónde voy, pero no me he dado cuenta del bloqueo. Bueno, la primera de ellas tiene que ver con la voz de tu esencia. Así la vamos a llamar hoy, la voz de tu esencia. ¿Qué significa esto? Hay cosas que uno entrega naturalmente. O sea, a ti te insertan en un grupo de 5 o 6 y pasada media hora se van a empezar a dar cuenta de esto. Porque eres chistoso, porque los haces reír, porque te gusta organizar, porque eres muy servicial. Em, Hay cosas que simplemente se nos dan natural, como cuando te pones al lado de una rosa y empiezas a oler su fragancia, como cuando estás al lado de un pino e inmediatamente te empiezas a dar cuenta de lo que se trata. Cuando te pones al lado de un roble y bajo su sombra, sabes lo que te entrega. La voz de tu esencia en algunas ocasiones se asocia con aquello que llamamos misión y propósito, y hoy me gustaría plantearte una sutil diferencia entre ambas. Hay cosas que yo naturalmente hago y no solo hago, sino que hago bien y además hago con pasión. Son mis dones, son mis talentos y parece que cuando hago esto se me olvida toda preocupación, se me olvida todo dolor y simplemente hay gozo. Eso que hago bien, donde soy talentoso y donde además vivo en pasión, es como si fuera simplemente desbordar al corazón. Normalmente manifiesta mis dones, lo que yo vengo a mostrar, en lo que ya traigo maestría y que por lo tanto define mi misión. Misión, lo que vengo a mostrar, los dones que vengo a ofrecer, esas áreas, esas zonas en las que todo es gozo. Contrario a lo que podría parecer en una de las razones que explicaba de siento que no me puedo mover porque me gustan muchas cosas y no parece haber una solución que las empaque a todas. Lo que parecería paradójico es que no hay nada que yo goce en lo que yo me vuelva loco o loca que no tenga un lugar en mi aportación en el mundo. Puede ser que haya 2 cosas que me encante hacer, y son 2 cosas que puedo hacer en paralelo. Al mismo tiempo, desde luego hay cosas que no sé hacer tan bien, y áreas en las que parece que continuamente hago algo que no me hace feliz. Propósito. Esa área de mi vida, o esas áreas en las que vengo a aprender. Esas áreas de mi vida en las que definitivamente tengo que crecer y muchas veces los otros se dan cuenta más rápido que yo. Entonces, en esta primera alternativa o forma de solucionar los problemas de dirección, dice Jorge Bucay que yo no puedo saber a dónde voy si primero no sé quién soy. Y en lugar de respuestas genéricas como soy un alma, ¿no? Hay quienes dicen un alma que vive una experiencia, lo cual es cierto, ¿no? Yo soy una persona que vive en esta familia, yo soy una mujer de 35, en lugar de estas generalidades. Lo que verdaderamente estamos esperando escuchar es, ¿cuál es mi esencia? Así que la pregunta para ti es la siguiente. ¿Qué es eso de lo que los otros se dan cuenta con facilidad? Lo que reconocían de ti en la escuela, en la preparatoria, en la universidad, en algún trabajo. ¿Qué es eso que se te da en forma tan natural como la fragancia de una rosa o la miel que provoca que produce una abeja?
¿Qué es eso que se te da tan naturalmente que te vuelves loco y en pasión además? Hay todo un modelo que se inspira en una filosofía japonesa que se ha vuelto como una vista occidental y es el modelo de tu zona Ikigai. Es esa zona en la que coinciden 4 cosas. Lo que de veras sé hacer. Ahora, yo puedo saber hacer ciertas cosas, por ejemplo, ayudar a las personas en dificultad, en conversaciones, en pleitos, a arreglar las cosas, y otras que quiero estar todo el tiempo en medio de pleitos ayudándoles. Hay cosas que hago bien y hay cosas que me gusta hacer. Entonces, la zona Ikigai se conforma por aquellos talentos que tengo, pero además cosas que amo hacer. Y además por aquellas cosas que el mundo necesita y en las que me podrían pagar. 4 cosas en las que hay convergencia. Aquello en lo que soy talentoso, para lo que soy bueno, que además de veras no solo me gusta, me genera pasión, placer al corazón. Además en las que puedo hacer algo por ayudar a otros, el mundo necesita ayuda y me pueden pagar. Si tú encuentras la convergencia, estamos seguros que vas a ser exitoso. Estamos seguros que es un norte hacia el cual puedes ir. Y decía que curiosamente y en oposición a lo que muchas veces creemos, todo lo que me gusta va a formar paquetes. A lo mejor no es uno solo. Yo puedo tener 2 zonas Ikigai. Por ejemplo, a mí me encanta dedicarme a los temas de desarrollo humano, de crecimiento y de salud, pero también es cierto que amo hacer temas de estrategia comercial y tengo hoy claro que son 2 zonas Ikigai que me gusta entregar al mundo y por lo tanto que cuando las hago con mucha pasión. Con base en esta primera solución, ¿cuáles dirías tú que son las cosas que te gustan, en las que eres talentoso? Además hay pasión, el mundo necesita tu ayuda y te pueden pagar. ¿Cuáles serían? Haz una lista, ¿te parece? Escribe, primera columna, talentos, lo que hago muy bien. Segundo, lo que me genera pasión, alegría al corazón, desborde. ¿En qué podría ayudar al mundo con esto y me pueden o no pagar? Y puede haber más de una zona Ikigai. Primera alternativa que podemos poner a tu disposición cuando hay un conflicto de dirección. Segunda posibilidad. Segunda posibilidad, y la verdad es que esta a mí me parece que parecería un subapartado de la primera, pero es tan importante que preferimos ponerle en su lugar. Jamás me voy a equivocar en la dirección que quiero tomar si sigo el camino del corazón. Y alguien diría, oye, no, espérate, el corazón a veces se equivoca, elige cosas, no pone atención, hay enamorados que se desbordan y luego por ir en esa dirección se ocasionan conflictos. No me refiero a ver a ciegas, no me refiero a ir en la dirección del primero que pase o la primera, a abrazarme, por ejemplo cuando vivo una separación y en eso a los 3 meses se presenta alguien y con tal de ir en otra dirección me abrazo y ahí vamos. No, no me refiero a eso. Me refiero al camino del corazón que normalmente se hace presente y se deja escuchar desde los primeros años de vida. Y me explico. Cuando hay serios problemas, por ejemplo, de vocación, de qué es lo que quiero, quizás ya me saturé con todas las ideas del mundo, convienen cuestionarios que no tienen tanto que ver con elija qué quiere ser, inciso A, carpintero, inciso B, panadero, inciso C, costurera. No, me refiero a no seguir ese tipo de cuestionarios que desde luego son útiles en otras situaciones, sino sobre todo apoyarse en esos cuestionarios que tienen que ver con las pasiones que desde los primeros años de vida se manifestaron, se expresaron. Hay algunos y la verdad es que a cuenta de búsqueda, ¿no? Por Google, por Internet, vas a encontrar este tipo de cuestionarios que tienen que ver con vocación en función de los primeros años de vida, con el camino que el corazón, antes de ser condicionado, antes de sentir que alguien se había equivocado, latía.
lo que le hacía vibrar al corazón. Y estos cuestionarios, por ejemplo, buscarán revisar los sueños que tenías de niño, a qué jugabas de pequeño, eso que se te daba en forma natural y les enseñabas a los demás. ¿Qué les enseñabas a los otros? ¿Quiénes eran tus modelos, tus ídolos o superhéroes? Porque incluso en la personalidad de eso que amabas, hay pistas en relación a los anhelos del corazón. Y me ha tocado auxiliar a personas que a cuenta de unos 20 minutos, con solo responder al mirar hacia atrás lo que anhelaba el corazón antes de que arrancaran las preocupaciones, tienen la capacidad de rescatar tesoros que apuntan en una dirección sumamente interesante. Ahora bien, en ocasiones lo único que está de por medio, en verdad, es que nosotros tenemos, digamos, ideas fijas en relación a, para ir allí a donde yo quiero, tengo que lograrlo en un paso. Y en ocasiones el problema no es a dónde voy, sino la velocidad y la impaciencia con la que quiero lograrlo. He visto también a personas que no consiguen separar lo que les dijeron otros de lo que verdaderamente es cierto. Y por esta razón, en esta ocasión, quiero entregarte un cuestionario o una secuencia de preguntas que se rotulan o se, digamos, empaquetan bajo el nombre técnico del método de las opciones. El método de las opciones es una de las herramientas más poderosas y quizás con menos difusión que me parece que haya observado, al menos en algunos ambientes terapéuticos, y que por lo tanto quiero poner a tu disposición porque creo que podría destrabar muchísimas cosas. Vamos a poner un ejemplo y voy a ir dándote las preguntas para que paulatinamente te des cuenta de lo sencillo que es aplicar el método de las opciones y lo revelador que puede ser esto. En primer lugar, cuando yo no sé a dónde voy, cuando creo que no importa lo que haga, jamás me voy a poder mover en esa dirección, lo que queremos saber es, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que todavía no puedes hacer? ¿Qué es esa zona, dirección a la que te quieres mover y parece que hagas lo que hagas, no lo vas a conseguir? ¿O qué es eso que te tiene como paralizado? Ejemplo uno, una persona pierde su trabajo y dice, yo quisiera volver a conseguir un trabajo. Por cierto, nos dice, no cualquier trabajo. Yo quiero volver a vivirme plena, emocionada. Es más, me dice, hasta con ganas de desvelarme, ¿no? Por un trabajo. Bien, no lo tengo. Parece que no lo puedo conseguir. Parece que haga lo que haga, no me puedo mover en la dirección. ¿Cómo me siento al respecto? Segunda pregunta. Ella nos contesta, me siento pésimo, de hecho, me siento muy frustrada. Y nosotros queremos darle doble clic al sentimiento, razón por la que le preguntamos exactamente qué significa estar frustrado o qué significa ese pésimo. Y ella rectifica y nos dice, eso se siente como tristeza. Bien. Eh, Pregunta 4, ¿por qué sientes tristeza? Pues porque no me siento viva, nos contesta. Ok, no me siento viva. Es la primera cosa que siente. Y lo que queremos saber entonces es si además de no sentirse viva, habría alguna otra preocupación. Con lo cual, nuestra pregunta número 5 es, oye, ya entendemos que lo que no te gusta, pues, es sentirte sin vida. ¿Habría algo más que te preocupara? Imaginemos que te puedes sentir viva sin encontrar trabajo, ¿eh? ¿Habría algo más que te preocupara? Y entonces aparece una siguiente capa de preocupación y nos dice, bueno, ¿cómo no? No solo es sentirme viva, es poder acceder a una remuneración económica. Y cuando nos dice eso, queremos volver a dar doble clic ahora en esta siguiente preocupación. Eh,
exactamente es así. O sea, de verdad, ¿te preocuparía una remuneración económica? Queremos validar esa siguiente preocupación. Como te fijas, lo que estoy buscando continuamente es entender la preocupación aparente y luego si hay otra debajo de ella y voy a seguir así buscando. Y ella dice, bueno, a ver, sin comer no me quedo, vivo con mi familia, pero no me siento cómoda. ¿Te fijas? Ya volvió a otra sensación, no me siento cómoda. Y vamos a volver a ahondar en cómoda. Quiero darle doble clic. Exactamente qué significa esto de no me siento cómoda. ¿Por qué lo piensas? Y entonces aparece una nueva capa y me dice, no, la verdad es que la incomodidad es que no me siento segura. O sea, ¿te fijas cómo hemos cambiado? De haber sentido que no consigo trabajo, me moví a la sensación de no tengo vida, luego ella me ayuda a entender que no solo es sentirse viva, sino una remuneración económica, luego me dice, no me siento cómoda, pero ahora ya estamos llegando a otro nivel y me dice, me siento insegura. Y como hay una sensación, voy a volver a validar si sentirse insegura es la última que queda en el camino, razón por la que le voy a preguntar, ok, ya entendí que como están las cosas, te sientes insegura. ¿Habría algo más que te preocupara? Y entonces se queda pensando y dice, bueno, a ver, si yo me pudiera seguir sentir viva y segura sin trabajo, viva y segura sin trabajo, lo que sí me preocuparía es no tener dinero por algún imprevisto. ¿Ok? Siguiente preocupación, un imprevisto. Y quiero validar si verdaderamente eso es cierto. Entonces le vuelvo a preguntar, eh, ¿de verdad? ¿De verdad sientes que podría haber un imprevisto? ¿Por qué lo crees? Y ella contesta, no, pues si me enfermara, por ejemplo. Cuando llega a ese punto dice, no, a ver, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Afortunadamente tengo un seguro y afortunadamente si hubiera algo en casa me ayudan. No es cierto, su tema es insegura. Me siento insegura por no tener trabajo, por algo que pudo haber pasado en ese último lugar por el que atravesé. Desde luego, como te diste cuenta, vamos explorando nivel a nivel, nivel a nivel, nivel a nivel. Y quiero llevarte a la segunda etapa que ocurrió con la mujer que se sentía desvitalizada, porque eventualmente ella decide salir de vacaciones, tomar una oportunidad, un empleo temporal, ¿no? Después de sus vacaciones. Y claramente ese empleo temporal pues no la remunera como ella necesita, no la remunera como ella espera, pero no es lo que quiere, lo toma. Al punto que luego se le olvida pues que era temporal y que no era lo que quería. Pero hay algo más por lo que siente que no sabe a dónde va y por lo que se le ha olvidado a dónde quería ir. Fíjate qué pasa en la segunda aplicación del método de las opciones. Voy ahora con el caso de una persona que está en un lugar, no quiere estar más allí, piensa o dice que no sabe a dónde va, porque aunque lo sabe de corazón, eso ya pasó a segundo término. Hay otra preocupación. Así que, recuerdas, primera parte, empezamos en lo que tú quisieras conseguir, hacia dónde te quieres mover y no lo has podido hacer. Y ella nos dice, pues quiero recolocarme en un trabajo que verdaderamente me vuelva a emocionar. Sí, seguimos pues en el mismo problema, solo que ahora está trabajando. Bien, ¿te acuerdas lo que hacíamos después? Después preguntábamos, ¿y cómo te sientes por no poder lograrlo? ¿Qué es lo que no puedo lograr? Es lo uno. ¿Cómo te sientes por no poder lograrlo? Y ella me dice, me siento pésimo, me siento muy frustrada. Se parece a las primeras respuestas. Ok, solo que ahora está trabajando. Ahora no hay un tema de remuneración económica. Oye, ¿y qué se siente o cómo se siente ese frustrada? ¿Cómo se siente ese frustrada? ¿Qué significa ese frustrada? Antes nos había dicho triste, ahora en esta segunda aplicación nos dice, pues me siento como si no tuviera suficiente valor. Ya no es tristeza, ahora siento que no tengo suficiente valor. Y cuando ya entendimos qué significa eso que siente, esa frustración, que ahora es pérdida de valor,
queremos entender por qué lo siente, que nos hable un poco más de eso, háblame de esa pérdida de valor. Me dice, pues sí, o sea, después de todo lo que ha pasado, he perdido muchísima confianza en mí. ¿Te acuerdas lo que sigue en el proceso? Ya entendimos que lo que le preocupa es que perdió total confianza en ella. Ya desde antes no se sentía segura. Ahora, aún con el trabajo temporal, no se siente segura. Razón por la que entonces aislamos esa sensación, no me siento segura, para ver si hubiera alguna otra preocupación. Oye, entiendo que no te sientes segura. ¿Qué te preocuparía? ¿Hay algo más si te sintieras segura? Y fíjate qué interesante fue cuando pienso en este caso, no dejo de asombrarme. A ver, si me sintiera segura, sí hay algo más que me preocuparía, por lo que siento que no puedo dejar esto que no me gusta, que no es lo que quiero. ¿Y sabes qué fue? Ella nos dice, me preocuparía dejar abruptamente algo, soltarlo. Era un empleo temporal y ahora le preocuparía dejarlo o soltarlo abruptamente. Razón por la que volvemos a preguntar, oye, ¿de verdad lo crees? ¿Por qué lo crees? Dice, bueno, a ver, no, pues sí era un empleo temporal, por un lado, no. Una parte de mí dentro sí le gusta la idea de liberarme e ir por lo que yo quiero. Pero hay otra parte de mí como si fuera un ángel demonio al mismo tiempo operando que me dice, no, ¿cómo crees? No te puedes zafar de aquí. Y volvemos a preguntar, ¿por qué crees eso? ¿Por qué no te puedes zafar de aquí? Porque si me zafo de aquí, es lo primero que le nace, va a ser cierto que no me puedo adaptar. ¿Quién dijo que no te podías adaptar? ¿Y sabes quién lo dijo en su caso? Lo dijo el jefe que tuvo un desencuentro con ella en su último empleo antes de este. ¿Quién dijo? El jefe. El jefe dijo que era inadaptada. Ella en ocasiones, sabemos que no es cierto, pero en esos momentos de cierre, en esos momentos de frustración, creemos o estamos como con los oídos más sensibles ante lo que nos dicen. A ella le dicen, no eres adaptable, se queda con esa idea que no le gusta que otros dijeron, sale, las cosas no van bien, aparentemente, vacaciona, luego toma un empleo temporal y llegado el momento de dejar el trabajo temporal, que no era lo que quería, para ir en dirección de lo que quería, siente en el fondo que no lo puede dejar porque no se siente segura, pero sobre todo porque no se puede adaptar. ¿Quién lo dijo? Lo dijo alguien. ¿Es cierto? No, no es cierto. ¿Es verdaderamente cierto? Claro que no. Dame un ejemplo de una ocasión en la que no haya sido cierto. Tiene muchísimos. Dame el pensamiento opuesto. Quizás solo me quedé vibrando en lo último que pasó. Lo último que pasó formó una zona de no perdón, una zona acordonada que no he vuelto a explorar para poder encontrar esto que me gustaría rotular en esta primera parte del podcast como la verdad del error. Si me equivoqué, si no me pude adaptar, si algo salió mal, en lugar de acordonar esa zona y decir no me pude adaptar, sí quiero regresar, quitar el acordonamiento y decir, a ver, ¿dónde no me pude adaptar? ¿Qué fue lo que realmente pasó? Porque ella no se pudo adaptar a un jefe que tenía arreglos con proveedores, digamos, de esos en los que te dan un dinero extra. ¡Qué maravilla que no se pudo adaptar! ¿Me explico? Y bueno, yo te dije que el podcast iba a tener 4 apartados. ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo puedo resolverlo? Así como las implicaciones que eventualmente puede tener en la salud vivir continuamente un conflicto de dirección en términos de padecimientos o en temas de trastorno de comportamiento. Y viendo el tiempo, se nos ha ido volando, hemos completado nuestra hora de podcast, razón por la que entonces te voy a invitar a una segunda parte, cuando hablaremos de
los conflictos de dirección y sus implicaciones en términos de comportamiento, en términos de salud, y otro ejemplo para que podamos dejar este tema completamente revisado. ¿Te parece? Bueno, pues yo espero que la información aporte. ¿Te gustó el método de las opciones? Repítelo el número de veces que sea necesario, saca tu cuestionario, pon tus preguntas. Estoy segura que hay contenido que puede ayudar y es mi deseo que así sea. Y pues que nos volvamos a encontrar en una semana, ¿te parece? Cuando estemos listos con la segunda parte de este podcast. Mientras tanto, que puedas identificar si verdaderamente no sabes a dónde vas o siempre lo has sabido, pero ya te habías olvidado y lo único que pasa es que no quisiste lastimar a alguien o no crees que pueda ser exitoso. Porque si tu corazón anheló desde pequeño moverte en una dirección, claro que puedes hacerlo realidad. De hecho, a eso veniste. Tienes una misión, talentos que entregar y un propósito, cosas que aprender en el camino a ello. Bien, pues nos encontramos en una semana, ¿te parece? Aquí nos vemos. O antes por la página de Facebook, donde tenemos motivaciones, ponemos reflexiones, en ocasiones frases e información sobre nuestros siguientes podcasts. Nos vemos entonces.